Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy contentos porque estamos con el doctor José Iván Marín. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿y usted, Federico? Muy contento de tenerlo con nosotros. Bueno, la alegría es completamente mía de estar en tu programa. Doctor Iván, me gustaría que nos cuente por qué hoy vive o se considera un hombre de éxito. A ver, yo he pensado que el éxito tiene que ver más con la satisfacción con lo que tú haces, ¿sí? Más tiene que ser una cosa más interna, pues una cosa más del alma que de resultados externos que se toquen, que se palpen, tal vez es más de sentimientos, ¿sí? Yo nací en una familia de 7 hermanos, el primero murió, el último también, que sobrevivimos 5. Nacimos en una vereda en el municipio del Peñol, lo conocemos como la Fénix de América. Fue un municipio que fue inundado para darle progreso a este país. Espectacular el Peñol. En el año 78, más de 200 años de historia en la antigua cabecera, y ya llevamos 30 y algo más de años en la nueva cabecera, ¿sí? Un pueblo que fue inundado para generar energía eléctrica en nuestro país. Yo tuve la posibilidad de visitar el Peñol hace unos 8 meses y me contaron toda la historia, y estuve en un barco ahí conociendo en la iglesia, que está la cruz ahí saliendo del agua. Y una historia muy interesante, ¿no? Sí, desafortunadamente no conoció la iglesia porque en esa época el gerente de empresas públicas le dio una rabieta y mandó a tumbar el frontis que se había quedado, que lo iban a dejar ahí en la mitad de la represa, sí. Pero en una rabieta lo tumbó, ¿sí? ¿El frontis? El frontis de la iglesia lo habían dejado para que toda la gente tuviera una referencia, pues, donde quedaba el templo parroquial, y bueno, ahí construyeron una cruz para tener esa referencia. Ah, ok. Bueno, cuéntenos un poco más entonces de su infancia y cómo llegó a ser lo que hoy es. Bueno, como les decía, nací en una zona rural, en la vereda de La Culebra, y cuando inicié mis estudios en primaria ya nos trasladamos a la zona urbana. Ahí hice toda mi primaria, como le decía, conocemos hoy como el Viejo Peñol. Recuerdos gratos de todos mis profesores, la profesora Gabrielita, doña Elvigia, don Delio. Don Delio lo recuerdo con muchísimo cariño porque, digamos, con él se me entró el gusto por la matemática. Tengo la fortuna de compartir con él de vez en cuando, y él sabe exactamente que por él me entró la vena, pues, de la matemática a mí. Estuvimos ahí en mi primaria, digamos, fue una vida muy tranquila. Pertenecí, pues, al equipo de fútbol del municipio del Peñol, era deportista, pues, representando al municipio en la selección. Y bueno, después viene el año 78, donde se hace la inundación, la segunda etapa de la inundación del pueblo, y Empresas Públicas construye, pues, una nueva zona urbana, pues obviamente después de unos trabajos de presión, porque obviamente a Empresas Públicas no le convenía mucho hacer un pueblo porque era muy costoso, pero digamos con la presión del municipio y que la iglesia estuvo, digamos, abanderada de ese proceso, y los líderes comunitarios, se logró que se construyera, digamos, en el año 78 esa nueva cabecera, y ahí es donde estamos actualmente, ¿sí? Y el municipio se inunda y parte de Guatapé se inunda también, con la ventaja de que Guatapé, pues, queda con la represa casi que en sus calles, entonces se conoce como el malecón, y digamos que eso lo han aprovechado muy bien turísticamente. Y el municipio del Peñol ahora está haciendo una serie de proyectos con el ánimo, pues, de también aprovechar ese embalse. Doctor, cuénteme, ¿y cómo fue que inundan todo eso? ¿Cómo es que lo inundan? A ver, primero, pues, hacen una serie de estudios geológicos donde ven que hay un valle que hasta cierta cota se puede inundar, y que eso, digamos, tiene un potencial para generar electricidad, pero que a cambio de eso, pues, hay unas tierras que se inundan. Entonces, lo primero es desalojar la gente, le compraban el terreno a ellos, y en el Nuevo Peñol le construyeron una nueva casa. Ellas se la compraban de contado, y en el Nuevo Peñol se la financiaban, ¿sí? Y así fueron negociando con cada uno. Obviamente que hubo gente más reacia, pues, a negociar, pero terminaron, pues, negociando. Ese es un proceso, digamos, histórico, creo que en el mundo, porque no hubo ningún muerto en ese proceso, en un proceso de desalojo tan tremendo. Entonces, digamos, construyen una represa, embalsan, y inicialmente en la primera etapa tuvieron que construir como un malecón para que contuviera un poco las aguas y no inundara el pueblo, y ya en la segunda etapa sí había que desocupar definitivamente el pueblo, ¿sí? Maravilloso. Entonces, ¿sigue con su carrera educativa? Bueno, entonces ya en el Nuevo Peñol seguimos con mi bachillerato. Yo me gradúo ya en la institución educativa León XIII,
estamos el próximo año cumpliendo los primeros 100 años de vida de la institución educativa León XIII. Obviamente están todos los preparativos para que toda la gente de Colombia y del mundo pueda conocernos allá en el Peñol. Entonces terminé mi bachillerato ahí en el municipio del Peñol y mi aspiración, por supuesto, era ir a la universidad. Tenía que desplazarme a Medellín. Tenía fortuna que había un familiar en Medellín. A mi papá siempre le gustó, pues, digamos, el negocio, el comercio. Yo desde pelado vendo papas, panela, arroz, frijol, en fin, hacíamos velas, en fin, teníamos, digamos, la vena comercial de mi papá y él siempre quería que nosotros fuéramos comerciantes, ¿sí? Pero mi inclinación era, yo soy el tercero de los vivos y yo dije, bueno, yo sí quiero ir a la universidad, ¿sí? Y digamos, con el apoyo de mi mamá, y obviamente el apoyo económico de mi papá, pero digamos que la conexión era directa con mi mamá y ella, digamos, me apoyaba para ir a la universidad. Obviamente que el dinero salía. El mimado de la familia. Sí, mimado de mi familia, mis 3 hermanas, digamos, que viven, digamos, fuimos muy hermanados y yo gocé de todo el afecto de ellas y de mi familia, ¿sí? Y me fui entonces para Medellín, donde un tío allá a vivir. Él luego se fue para otro municipio, me quedé solo. Ahí empezó a quedarse lo del deporte, porque ya los fines de semana pues yo prefería irme para mi pueblo a visitar a mi familia, y digamos los fines de semana era que en la universidad se jugaba fútbol y todo eso. Entonces ahí empecé a coger la barriga, ¿sí? A aumentar los kilos, y entonces digamos que ya el deporte se fue dejando a una segunda instancia, ¿sí? Bueno, luego ya una hermana se casó, se fue para Medellín y finalmente allá terminé pues en la Universidad Nacional. Doctor, cuando hablamos del corte, me gustaría que nos cuente cómo llegó a ser el rector del mejor colegio allá del Peñol. Ahora volvemos.